A inicios de su administración, allá por 2018, recibió varios ataques por parte de la prensa corporativa, quienes decían que por no saber de economía, el peso, el peso se iría a la ruina y se devaluaría hasta llegar a los 30, 35 pesos. Personajes pues bastante oscuros en la comunicación y en el periodismo mexicano, como Carlos Loret de Mola, Chumel Torres, David Páramo, Ciro Gómez Leiva, caras visibles que son la punta del iceberg de, decíamos, una prensa corporativa bastante desprestigiada en nuestro país. Vaticinaban en términos económicos el peor manejo económico que se tendría en los últimos años. Sin embargo, con el paso del tiempo, el presidente Andrés Manuel López Obrador les ha venido a cerrar la boca, aunque, curiosamente, hoy en día dicen que el buen manejo de la economía no se debe al buen manejo interno del presidente López Obrador y de su equipo en el gabinete. No, ¿cómo creen ustedes si López Obrador no sabe de economía? Se debe a factores externos. Y la pregunta es, ¿no han visto lo que sucede en Europa? Que por esos factores externos todo va en picada. Pandemia, crisis energética por la guerra en Ucrania y pues demás caídas de las bolsas en diferentes partes del mundo. Bueno, hasta Carmen Aristegui, en los espacios de Aristegui Noticias, que otrora se consideraba una gran periodista y una periodista además que contrastaba el discurso, era el discurso contrahegemónico, para ponerlo en sucintas palabras, también ahora se suma a la narrativa de que es gracias a los factores externos que la economía de México anda bien y que la divisa mexicana, el peso, cierra como la moneda más fuerte frente al dólar, así como lo oyen. Y bueno, prácticamente no es nada más a nivel América Latina, sino también a nivel mundial. Resulta que en este año 2022, en donde todavía la pandemia no dejó de fastidiar, en donde todavía la crisis energética pues genera, sobre todo en este invierno de 2022, un dolor de cabeza para muchos países que dependen de, y que bueno, por la interconexión, por la interdependencia compleja comercial y también comunicacional que tenemos con el resto del mundo, pues una crisis económica en un lado termina por impactar prácticamente a todos los demás. ¿Qué sucede con México? Bueno, de acuerdo con el Banco Central de México, al cierre de la jornada del 29 de diciembre, el peso cierra ya con un valor de 19.4 pesos frente al dólar, que es una apreciación casi de 5.5% con respecto al mismo periodo en el año 2021, que es como metodológicamente se debe de ir contando. ¿Qué sucedía el mismo día el año anterior? Y bueno, pues el peso también tuvo un valor mínimo de 19.1 pesos por dólar y un valor máximo de 21.3 pesos por dólar allá por abril más o menos, cuando se depreció un total de 2.81%. Su mejor mes lo registró en mayo, cuando logró apreciarse frente al dólar en 3.77%. Recuerden ustedes que en abril se sintió la bomba también inflacionaria y bueno, pues por la interdependencia compleja no fue la excepción. Sin embargo, México ha mantenido unas finanzas sanas, una política fiscal responsable, una política, un gasto público también bastante responsable, y también partir el queso de forma distinta, darle a los diferentes sectores vulnerables también esa parte del pastel que solamente se la apropiaban las élites. Eso también ha ayudado a sanear la economía. Cabe señalar que después del peso mexicano como la moneda más fuerte frente al dólar, que incluso ya saben que hasta el dólar se cayó brutalmente, el real brasileño también mostró un buen desempeño, 5.24%. Después del real, el sol peruano, a pesar del tema peruano, a pesar de los problemas en Perú, Pedro Castillo no lo hizo tan mal, a pesar de que la prensa corporativa peruana, los mermeleros, pues han dicho que también Castillo los llevó al desastre. El sol peruano es la tercera moneda en el mundo que mejor se apreció frente al dólar, así como el rublo ruso, ya sabrán por qué. El rublo ruso prácticamente le terminó de dar la vuelta al dólar, y
El dólar de Singapur también fue una moneda que se apreció. Por su parte, el precio chileno logró casi una apreciación en 0.09%, es decir, casi nada, pero no se depreció frente al dólar. Ahora, ¿por qué destacamos esto? Porque la prensa corporativa es capaz de desarrollarnos el síndrome de Estocolmo y de hacer que terminemos amando a los secuestradores, a quienes tenían secuestradas las finanzas, a quienes construyeron estructuras de reparto desigual de la riqueza de la nación y de las naciones en general, sobre todo en América Latina, y que terminemos odiando a quienes plantean políticas distintas y distantes de las de aquellos que prácticamente decían que era natural que solo un porcentaje muy pequeño de la población lucrara, en este caso las élites, y que de la riqueza que esos generaran podría permear hacia abajo. Llega López Obrador y dice, ni madres, primero los pobres, de abajo hacia arriba, y entonces el dinero se partió de manera, o se repartió de manera diferente. Bueno, hay varias hipótesis también, además de esto que estoy planteando. Una hipótesis de este éxito es que la decisión de Banxico, el Banco de México, de adelantarse el incremento de las tasas de interés desde junio del año 2021 es, digamos, un acierto porque pues hubo un incremento acumulado de 650 puntos base, lo que los colocó por arriba de los 400 puntos base que incrementó por su cuenta la Reserva Federal del Tesoro de los Estados Unidos. Después también, es decir, México se fue adelante y por eso decía el presidente López Obrador, Rogelio Ramírez de la OA es una persona seria, una persona reconocida que ahora está en la Secretaría de Hacienda. El segundo fenómeno es que fortalece el peso frente al dólar por el aumento de inversión extranjera directa, tanto que decían los de la prensa corporativa, los medios chayoteros mexicanos, López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, el tipo David Páramo, Loret de Mola y todos los odiadores de la Cuarta Transformación, decían que íbamos a convertirnos en Venezuela porque López Obrador era populista y no sabía manejar las finanzas. Pues resulta que iba a espantar las inversiones extranjeras y cómo le han llorado a ese famoso aeropuerto de Texcoco que iba a ser construido en una zona pantanosa, fangosa, en donde, por cierto, hay una inundación bastante fuerte de agua de más de la mitad de ese terreno. Cada que vas al aeropuerto de la Ciudad de México, al actual aeropuerto, y sobrevuelas, pasas por esa zona y es prácticamente un lago. Bueno, dijeron que se iban a espantar las inversiones. Para su mala suerte, el aumento de la inversión extranjera directa y también de la inversión extranjera indirecta, así como el envío de remesas, que ese podría no ser un logro de la administración, aunque con algunos matices probablemente sí. La inversión extranjera creció también a niveles récord en este sexenio y este año pues finalmente cosechó frutos el gobierno mexicano. ¿Y por qué decía que el tema de las remesas no podría ser un logro de la administración? Pues porque finalmente son nuestros hermanos migrantes, nuestros héroes migrantes que apoyan la economía nacional enviando recursos desde los Estados Unidos a sus familiares, pero también es cierto que las remesas no se comportaron cíclicamente como se habían venido comportando en los tiempos del PRIAN. Ahora han ido incrementando y han ido rompiendo récord y eso se debe, le duela a quien le duela, sobre todo a los economistas cuantitativistas que no saben hacer análisis cualitativos, al clima de confianza que genera el presidente López Obrador en las comunidades migrantes. Finalmente, estas remesas, el dinero que mandan los hermanos migrantes a México, llegaron a casi 49 mil millones de dólares. Así que, señores, pues, el que esté ciego que no vea, y el que teniendo ojos y no quiera ver, pues, no lo haga. Pero ahí están los datos. También, bueno, aunque los pronósticos, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, los pronósticos, las proyecciones para el 2023 no son alentadores porque se habla que la región entrará en recesión debido a la crisis energética. México aún así está proyectado que crezca 1%, más 1.2%, más que Estados Unidos, que estará creciendo en 0.8, 0.9%, quizá en 1%, pero menos que México y con una inflación que México ha controlado bastante bien, mejor en muchísimos años que los Estados Unidos. Así que por más que en los medios de comunicación tradicionales nos digan que en este gobierno se hicieron bien las cosas, México se está convirtiendo en el líder regional de América Latina, no solamente porque el presidente López Obrador tenga un discurso bien articulado, sino porque
pues los resultados ahí están. Dice por ahí el viejo y conocido refrán: las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Hasta aquí nuestro análisis, mis queridos alumnos digitales, nuestro análisis express. Para un comentario más extenso, les invitamos a consultar todos los videos que formamos y que subimos en el canal de Tu Profe DRI. Si les gustó este en particular, les pido que nos apoyen con su poderoso like, que compartan la transmisión y que se suscriban al canal de Tu Profe DRI y Tu Profe DRI 2.0, porque queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Por su atención, muchas gracias.